Gracias. Bueno, me presento, soy Marisol Paredes y en esta oportunidad yo les doy la bienvenida a este podcast que se titula La mujer y su papel en la construcción del país. Este es un podcast especial por el Día Internacional de la Mujer y hoy nos acompañan dos mujeres extraordinarias que desde sus profesiones están tomando las riendas de nuestra sociedad. Hoy queremos conversar no solo sobre sus carreras, sino también sobre los desafíos, aprendizajes y sueños de ser mujer en estos espacios. Antes de empezar, me gustaría que nuestra audiencia las pudiera conocer, así que les doy este espacio para que se puedan presentar. Podemos empezar con Stephanie. Hola, ¿qué tal Marisol, Víctor y a todos los que nos acompañan? De verdad que es un gusto poder estar esta noche con ustedes, poder compartir también este espacio junto a ustedes y sobre todo saber del gran trabajo que vienen realizando. Igual un caluroso abrazo a Xiomara, que estamos a unos kilómetros, pero igual siempre estamos acompañándonos de cierta forma virtualmente. Y bueno, yo soy Stephanie, de hecho soy politóloga, pero más allá de eso, siempre me gusta resaltar, sobre todo en el marco de este día, que soy hija, no soy una hermana mayor, soy una amiga y creo que todo eso, todas esas características que nosotros tenemos como personas, pues también hacen que me pueda definir como una persona que todavía está con muchas ganas de aportar a su región, con una persona que tiene muchas ganas de aprender y sobre todo con una persona que quiere aportar tanto como sea posible también al desarrollo quizá del país. Entonces soy una persona que todavía es una politóloga en descubrimiento, que está tratando de ver qué línea es la que mejor le encaja y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Listo, muchas gracias Stephanie. Xiomara, este espacio es tuyo. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo y felicitación al equipo organizador de este evento que nos concentra y nos reúne justo con Stephanie, una compañera de pesos también, y Víctor, que si bien es cierto, no hablamos del tema mujer, no solamente somos las mujeres, en realidad somos todos sumando para ellas. Bueno, mi nombre es Xiomara López, soy abogada de profesión. Y bueno, con ciertas experiencias en la vida en diferentes campos académico y laboral, me presento como una ciudadana responsable, que quiere mucho a Moquegua y que en consecuencia de lo que ha vivido viene construyendo procesos participativos y en ese camino también me pegué mucho en los derechos humanos, el sentimiento de justicia, de hacerlo es muy importante. No solamente cuando estamos litigando, sino también cuando estamos en la administración pública, justamente defendiendo, encaminando estos recursos públicos a favor de lo más justo, a favor de lo que realmente responde a resolver problemas de diferentes estrategias, ¿no? Y es ahí justo donde también parte de mi profesión de ser abogada también está un poco de lo que es gestión pública, ¿no? Entonces, como gestora, vamos aportando en determinadas estrategias y soluciones políticas, propuestas legislativas, proyectos a favor, en este caso, de lo que he venido desenvolviéndome a favor del desarrollo social. Perfecto, gracias. ¿Tú crees que desde el derecho, cómo se puede contribuir a una sociedad más justa y equitativa? Bien, el derecho es justamente lo que regula esta administración de justicia frente a lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, no solamente esto funciona cuando tenemos problemas eh, a título personal, ¿no? Sino también en otro ámbito, ¿no? En el ámbito de la administración pública, de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, ¿no? Lo que está prohibido. Siempre hay un marco legal en todo, hasta en las decisiones que tomamos en la sociedad civil, en las organizaciones. También hay un deber ser de una buena democracia, de unos estatutos. El derecho está justamente en los diferentes problemas de la sociedad y los regula, regula la conducta justamente para ese bien común, ¿no? Entonces, bajo las diferentes áreas del derecho, considero que si no estamos en un estado de derecho, no estamos en orden y por lo tanto en la sociedad, pues
no encaminaría a bien, ¿no? No encaminaría a ese también lo constitucional, por ejemplo, cuando elegimos autoridades, cuando por voto popular también de repente las revocamos, ¿no? Todo se concentra no solamente en, desde un aspecto del día a día, fáctico, en hechos, en situaciones, sino estas situaciones se regulan dentro de un marco legal que todos debemos aprender a respetar, ¿no? Poco a poco llevamos ese deber ser en diferentes sectores, tanto en los jóvenes como en las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que el derecho, el marco del derecho, en este principio de legalidad que todos debemos de respetar, es muy importante para la sociedad, sobre todo para los procesos que venimos construyendo a favor de la mujer, en el marco justamente de este día si no tenemos un derecho reconocido, ¿no? No podemos exigir su cumplimiento y esos derechos para nosotras han sido un proceso de construcción, de lucha, de incidencia. Algunos los hemos logrado, pero aún estamos en ese proceso de igualdad de género, de justamente dejar de manera expresa en un marco legal aquellos derechos que puedan de alguna otra manera cooperar a que nuestra vida sea igualitaria, tanto para los varones como para las mujeres. Listo, gracias. ¿Y qué papel tú crees que tenga la abogacía en la defensa de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables? En este caso, bueno, el hecho de perseguir los derechos de la mujer y de las poblaciones vulnerables, bueno, tenemos muchos derechos reconocidos, ¿no? Ahí está justamente la limitación, ¿no? No solamente es luchar por conseguirlos, sino también ejercerlos y velar por su cumplimiento. En ese sentido, podemos decir que hay derechos a nivel nacional, pero justamente perseguir esa justicia para que esos derechos se respeten es otra la historia, sobre todo en poblaciones vulnerables que se encuentran muy lejos de la ciudad. Cuando nos referimos a las mujeres, no solamente nos referimos a las mujeres de la ciudad, nos referimos también a zonas rurales. Y justo por un tema de experiencia laboral en la lucha contra la violencia de género, en los diferentes tipos de violencia, me di cuenta que así tengamos derechos en el Perú, mientras no haya un buen policía, mientras no haya un abogado preocupado por el pueblo o hasta un psicólogo que ayude en el tratamiento de aquellas víctimas, no podemos hablar de justicia. Y esa letra es muerta si es que las autoridades del Estado justamente no hacen respetar estos derechos. Hay mucha violencia que se normaliza, hay mucha impunidad por esos lugares, ¿no? En Moquegua, bueno, yo soy ileña, pero conozco Moquegua, en sus tres provincias, también lo hay. Hay zona rural. Y en ese sentido, aún sigue siendo un reto poder hacer valer esos derechos, sobre todo de la población vulnerable. Las mujeres podemos ser algunas profesionales, otras amas de casa, otras podemos ser emprendedoras, otras pueden ser políticas, luchadoras sociales, pero también hay mujer campesina, también hay mujer de zona rural, y justamente ella es la más vulnerable, y así tenga la Constitución en la mano, si una persona viene y no hace nada por cumplir sus derechos, estamos hablando que aún tenemos retos por el cual luchar frente justamente a esta igualdad que queremos, ¿no? Muchas de ellas son víctimas de violencia, muchas de ellas son víctimas de acoso, y no solamente cuando hablamos de mujer, hablamos de las adultas, ¿no? Hablamos también de las jóvenes, de las niñas, ¿no? Aquellas que no se pueden defender solas. Así que, nada, si yo me refiero a los derechos de las mujeres y de las poblaciones vulnerables, siento que aún tenemos mucho por hacer, y esa tarea no la chantemos solo al Estado, sino también de repente algunos voluntarios, voluntarias, ONGs que vienen sumando también para poder lograr esta igualdad de género y esta justicia social. Listo, muchas gracias, Shio. Siguiendo con esta idea de construir las instituciones, una sociedad más justa, la ciencia política también tiene mucho que aportar. Me gustaría saber cuál es su opinión, Estefan. Es una pregunta retadora, porque como ya había mencionado Shio, hay buena parte, ¿no? De que se rige por el hecho y que de cierta forma dialoga muchísimo con la gestión pública, con la administración
pública, pero también dialoga muchísimo con las decisiones políticas, ¿no? Con quienes toman las decisiones, con quienes realmente terminan implementando diversas políticas y hacen de que estas políticas, como ella mencionaba, lleguen, ¿no? Lleguen no solamente a nosotras las mujeres, sino lleguen a las mujeres y en sus diferencias, ¿no? Entonces, creo que es aquí donde la política impacta y bastante, ¿no? Porque nosotros como organizaciones sociales, como personas del día a día, podemos levantarnos muy temprano, podemos salir a trabajar a las calles, podemos salir a ejercer nuestras profesiones, pero evidentemente hay decisiones políticas que no solamente son a nivel regional, sino también están a nivel nacional, que condicionan aspectos que a las finales terminan modelando nuestro comportamiento. Por ejemplo, el ordenamiento de un territorio, de una ciudad, o cómo son los espacios públicos a los cuales nosotros nos enfrentamos en el día a día, cómo son los micros a los cuales subimos, puede determinar si es que una mujer, una niña, un adolescente termina sufriendo acoso callejero o no, violencia sexual o no. Entonces, ya ahí a la fecha que estamos de cierta forma conmemorando. Entonces, es por esto que creo que las decisiones políticas al final pues sí terminan moldeando, ¿no? De cierta forma como una mano invisible, no solamente que regule el Estado, sino que también regula el comportamiento de los propios actores que vivimos dentro de una sociedad. Entonces, en este marco, pues me parece importante la ciencia política, ¿no? Porque la ciencia política busca entender básicamente a quiénes toman estas decisiones, busca hacer un mapeo de actores y ver cuáles son las dimensiones que tenemos desde la sociedad, desde el poder, desde los grupos de medios de comunicación, ¿no? Al final son diversos actores los que terminamos siempre construyendo un espacio, construyendo una ciudad, y es por esto que entender a los tomadores de decisiones y que somos producto de sus decisiones, pues siempre va a ser un reto y es muy complejo hacerlo siempre, pero ahí vamos intentando también explicar y sobre todo hacer de que la política pues se entienda cada vez más, porque al final, como siempre decimos con unos amigos, todo es político, pero también todo es económico y creo que ahí está el reto también de poder tejer estos hilos para comprender la sociedad compleja en la que vivimos. Listo. Muchas gracias, Estefan. Bueno, a este espacio se nos acaba de incorporar Carla. Te pediría por favor que puedas presentarte y una breve descripción tuya. Buenas noches. Bueno, yo soy Carla Yomira Gutiérrez. Yo soy psicóloga clínica y educativa. Tengo 25 años. Actualmente yo laboro con niños y también, bueno, con docentes, ¿no? En el ámbito educativo. Ya tengo más de 4 años de haber salido de la universidad. Soy soy una persona que ama lo que hace y creo que en este mundo tenemos que vivir así. Si no amamos lo que hacemos, vamos a ser profesionales que seguimos una línea, más no disfrutamos lo que hacemos, ¿no? Soy hija única, mujer, dentro de mi familia y eso también es un reto considerable también dentro de mi desarrollo. He crecido alrededor de bastantes hombres, se podría decir, porque todos mis familiares son hombres y soy prácticamente la única mujer. Y bueno, soy una persona que le gusta hablar mucho, también escuchar mucho y aprender mucho. Si no entras en en esta sociedad a aprender, creo que no somos nada. Estamos aquí para aprender y para enseñar, porque también lo que nosotros sabemos o lo que hemos disfrutado, lo que hemos aprendido durante estos años, si no lo sabemos enseñar, no sirve de nada, ¿no? Y bueno, espero ser un poco partícipe de esta conversación y que sea de una u otra forma de ayuda a las personas que nos están escuchando, ¿no? Listo. Muchas gracias, Carla. Bueno, sabemos que la salud mental es un tema cada vez más relevante para el bienestar individual y colectivo. Desde la psicología sé que existen muchas formas de aportar al desarrollo de nuestras comunidades. Y referente a esto, que la pregunta es, ¿cómo crees que la salud mental influye en el desarrollo de un país? Wow, es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Porque en la actualidad nos hemos acostumbrado a desarrollarnos como robots, a seguir el camino, a simplemente seguir lo que la demás gente dice o lo que la demás gente hace.
y no nos enfocamos realmente en lo que las personas sienten, en lo que las personas piensan y en lo que son, en la personalidad que ellos tienen. Si nosotros no tenemos una buena salud mental o no desarrollamos una buena salud mental o una estabilidad emocional, que es lo principal, creo que no vamos a llegar a nada. No vamos a ser las personas que deberíamos ser. Nos hemos dado cuenta, y no sé si se han fijado, mayormente en la actualidad hay muchos más casos de suicidio que los que había antes, o son muchos más visibles de los que habían antes. Y la pregunta siempre es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, como les digo, a seguir la vida como un robot. Estamos acostumbrados a que mi vida es terminar el colegio, estudiar en la universidad, tener una profesión y casarme y tener hijos y listo. Pero no vemos que hay en ese desarrollo, ¿no? Si yo soy capaz de hacerlo, si realmente estoy hablando de lo que siento. Y muchos de estos casos de suicidio o de maltrato o de dependencia emocional, que también es un caso muy fuerte en la actualidad, es porque no tenemos habilidad emocional, es porque no hablamos de lo que sentimos. Muchas veces también, anteriormente yo he trabajado con adultos y la mayoría de adultos viene porque es que ya estoy loco. O a veces ese tabú de no quiero ir al psicólogo porque estoy loco. El psicólogo no es para locos, el psicólogo es para las personas que quieren cambiar y para las personas que quieren tener herramientas para seguir afrontando lo que viene al final, lo que viene después de lo que estamos viviendo. Y eso hace de que también como país nos desarrollemos mejor. ¿Qué hubiera pasado si yo tengo esta estabilidad emocional, si yo sé controlar mis emociones? Creo que seríamos un país un poco más empático, un país un poco más fuerte y también más consciente de las decisiones que podamos llegar a tomar si es que puede chocar o puede doler a otras personas. Entonces, creo que la estabilidad emocional, como la salud mental actualmente, es básico, ya no es tanto profesional, sino es emocional también. Claro, muchas veces creo que no somos conscientes de cómo el bienestar emocional impacta también en el progreso social. A esto también me gustaría volverte a preguntar, Carla, ¿cuáles crees que son los principales retos de salud mental que enfrentan hoy las mujeres? Mm, Uno de los mayores retos actualmente creo que es el tema del estrés, ansiedad y la depresión. Ambos, no, los tres juntos. eh, Mayormente los casos que hemos visto actualmente de dependencia emocional o feminicidios o el problema que tenemos de no salir del círculo de toxicidad en el que estamos es por la depresión, por la ansiedad, por el estrés, por la manipulación que podamos llegar a sentir o simplemente porque no tenemos la estabilidad social. Todo ser humano tiene un montón de redes de apoyo. Si una de mis redes de apoyo no está estable, lamentablemente cuando pase alguna situación donde yo me sienta vulnerable, no voy a tener a dónde ir. Y como seres humanos somos sociables, necesitamos socializar, necesitamos tener estabilidad por todos lados, o por lo menos la red principal que es nuestra familia o nuestros amigos o allegados, ¿no? Una de lo que más se ha visto es mayormente las personas que, bueno, llegan a tener esta dependencia emocional en una relación, por ejemplo, que no podemos llegar a salir de la relación, y más que todas las mujeres, porque hay que ser sinceros, a veces las mujeres somos más sensibles, somos más apegadas, tenemos este cariño dentro de nosotros que queremos seguir ahí, y si nosotros no vemos, como se dice, las red flags o no miramos las banderitas rojas en la sociedad, o no nos queremos también, porque la autoestima es la parte principal también que como mujer nos hace más vulnerables. Y si nosotros no tenemos las habilidades o tenemos las herramientas para poder afrontar y para poder querernos, creo que vamos a seguir en el mismo círculo vicioso y no vamos a poder salir adelante. Y como mujeres, la principal herramienta que necesitamos es amarnos y querernos tal y como somos, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Siguiendo con el tema, Stephanie, me gustaría preguntarte, ¿qué desafíos ves hoy en la política para lograr una sociedad más inclusiva? Bastantes. Empezando, ¿no? Desde que a nivel institucional
a nivel nacional, hablando de manera más específica, pues se han intentado erradicar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y no solamente una vez, sino más de una vez. Creo que el tema de las instituciones es importante y el tener una institución como esta que de cierta forma abogue por las mujeres, haya creado o persistan programas tan importantes a nivel nacional que buscan observar con data, con cifras, ¿no? Cuál es la situación de nosotras, que llevan programas tan importantes como Aurora, Inavif y demás, son importantes, o sea, son relevantes y que realmente tengas autoridades que hayan intentado, pues, de cierta forma fusionar el Ministerio de la Mujer, para mí ya es un peligro, de manera muy personal. Luego, si bajo un poco más, pues creo que algo que nosotros debemos tener con mirada política es, no sé, incluso pensando de cara a las próximas elecciones, es que al analizar desde lo más básico, que son los planes de gobierno de las diversas organizaciones políticas, pues la agenda de género, si bien está presente de manera muy declarativa, ¿no? Y que no necesariamente se quiere, como decía, por ejemplo, Carla, ¿no? Trabajar la salud mental de las mujeres, en este caso, o tener políticas públicas que realmente sean efectivas en favor de las mujeres. No se busca siempre la continuidad de diversos proyectos, incluso se ha frenado el presupuesto en diversos programas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atender, ¿no? Violencia psicológica, violencia física? ¿Cómo podemos atender acoso callejero? ¿Cómo podemos atender feminicidios y demás? Es que realmente desde la política pues no se le da la relevancia necesaria. Entonces, creo que el reto va por allí, el reto también va porque muchas veces desde el Estado no se reconocen lo que mencionaba Xiomara, ¿no? Las desigualdades que tenemos nosotras como mujeres. Es muy diferente ser una mujer de clase privilegiada con estudios y que tiene acceso, ¿no? a una educación de calidad, entre comillas, a ser una niña rural que quizá tiene discapacidad o tiene también problemas de salud mental y demás que no son atendidos de manera efectiva, que van a un centro de emergencia o a un centro de salud mental y no reciben una atención de calidad o que simplemente no hay, ¿no? Como con lo que vinculaba Carla, por ejemplo, este servicio de atención. Entonces, todo eso para mí nace evidentemente desde diversas políticas, también la voluntad del gobierno para poder hacer de que eso. Entonces, yo le daría esa mirada mucho más institucional. También le daría ahí la vuelta con algo que me quedó de lo que mencionaba Xiomara, ¿no? De que muchas veces también somos nosotros como sociedad civil quienes nos sostenemos y es que a las finales, cuando allá donde el Estado no actúa, pues somos nosotros haciendo o empujando organizaciones, como por ejemplo lo hace Cantaña, ¿no? Promoviendo la participación juvenil. Entonces, al final creo, ya vinculándolo con la temática, que somos mujeres que hemos formado una red de soporte, que muchas veces ante la ausencia de un, no sé, un centro de salud mental, pues nos damos apoyo de manera colectiva entre nosotras, o ante un acoso callejero nos tratamos de apoyar y de cierta forma alentar y de cierta forma rechazar y demás, esto que se vive en las calles día a día, o si es que, por ejemplo, por ahí un ministro dice que las niñas deberían, no sé, ser madres o estar preparadas para ser madres antes de los 10 años, pues también somos mujeres ahí saliendo a reclamar por estas niñas. Entonces, creo que al final también somos una red de soporte, una red colectiva que actuando políticamente, porque todas las personas actuamos de manera política y tomamos decisiones políticas siempre, hacemos de que de cierta forma estas barreras se reduzcan, pero por ahí yo siempre le encuentro ese componente político, politológico que tú mencionabas en la pregunta ante la situación que vivimos las mujeres en el día a día. Listo, muchas gracias, Stephanie. Es cierto, a falta a veces de políticas públicas, nosotros mismos creamos una red de apoyo, por así decirlo. Es una decisión de una misma, pero que a veces necesita ser motivada. Y necesita ser motivada muchas veces, sí, por actos voluntarios, pero debería de ser motivada por los profesionales que trabajan a favor del Estado. Debería ser motivada por un programa financiado por el Estado que motive mujeres, que empoderen, ya sea desde una municipalidad, un gobierno regional o ya sea desde el ministerio con un programa grande.
que recupere a aquellas que han perdido la fe, que han perdido esa fuerza interna por muchos motivos. Vemos que hay una respuesta inmediata para víctimas de violencia, para denunciar, de repente para tratarse en una cita como psicólogo, pero no para curarse. Entonces, en ese sentido, ahí justamente funciona el marco legal. Hay que hacerlo ley. Hay que institucionalizar justamente esas políticas en las instancias que correspondan. Hay que visibilizar con ordenanzas regionales, con ordenanzas municipales. Hay muchas formas desde el marco legal pueden generar obligatorio cumplimiento a efectos de que se puedan implementar estas acciones que están dentro de un marco legal en acciones positivas a favor justamente de las que más necesitan. El empoderamiento, sí, yo puedo empoderarme, yo sola me miro al espejo, me puedo empoderar, pero muchas veces aquellas que han perdido justamente esa autoestima o han pasado por problemas muy difíciles en la vida, no lo van a hacer por sí mismas. No van a ser mujeres fuertes por sí mismas. Necesitan justamente esta palabra tan bonita que se llama sororidad. Esa ayuda de mujeres de unas a otras, de mujer a mujer. Y en este caso, con mucha más razón, de mujeres que son autoridades, que pueden, tanto autoridades con decisiones políticas como también con decisiones legislativas, a efectos de que ellas promuevan importantes decisiones dentro de un marco legal que puedan implementarse para empoderar a la mujer a nivel nacional en diferentes sectores. Hay muchas formas de visibilizar para que la mujer se empodere. Y no solamente con una palabra se empodera, sino con un plan viable. Hay que fortalecer capacidades. La mujer se empodera cuando sabe que puede, cuando sabe que conoce, cuando estudia, cuando trabaja. En ese sentido, ese empoderamiento definitivamente es progresivo. Muchas veces puede ser una palabra de aliento, en otras oportunidades pueden ser capacitaciones productivas útiles que las haga justamente recuperar esos sueños que por diferentes situaciones muchas han perdido, ¿no? Pero nunca es tarde cuando hay motivo y ellas, y en su mayoría, tienen mucha motivación al margen de ellas mismas. Estoy segura de que en su mayoría personas, y me dirijo, ¿no? Sobre todo a a la población vulnerable, tienen hijos, tienen familia, tienen un motivo por el cual luchar. Así que nada, solamente queda incidir porque estas ideas se propongan a ese nivel para que puedan implementarse a favor de todas las mujeres del Perú y sobre todo de Moquegua. Listo, eso es muy verdad lo que dices. Muchas gracias, Shamila. Siguiendo con la idea sobre fortalecer las capacidades de las personas, Carla, ¿cómo crees que la psicología puede aportar en espacios de voluntariado o trabajo en comunidad? Bien, por el ámbito de la psicología, el hecho de nosotras, como dice, también tener esta solidaridad con otras mujeres, el hecho de poder apoyar, es vital de importancia para que nosotros podamos llegar a salir capaz del círculo donde las mujeres nos encontramos de alguna u otra forma. Si nosotros creamos grupos de apoyo o creamos voluntariados donde el foco sea simplemente ayudar, el hecho de fortalecer a las mujeres, va a ser de vital importancia. Y no solamente hacia las mujeres, a veces nosotros también como futuras miembros de la sociedad adulta, que vamos a crear nuestra propia vida o vamos a crear propios seres humanos en un futuro, también hay que ser conscientes de que tenemos que trabajar con los niños, tenemos que trabajar con los adultos que van a ser ellos próximamente. Gracias a Dios hay que, bueno, como por ejemplo, yo vengo, como les dije desde el inicio, yo vengo de una familia de puros hombres. Y eso ha hecho de que yo también me sienta fortalecida y me sienta acompañada. Tenemos que nosotros, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, enseñarles el valor de que tiene una mujer. Tenemos que enseñarles qué es respetar, qué es amar, y no solamente a una hermana, sino también a una prima, a la mamá, a la abuela, a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Si nosotros como sociedad fortalecemos a los hombres y fortalecemos también a las mujeres, desde el punto psicológico de la salud mental, desde el punto de que ellos valoren la vida, vamos a crear
niños, vamos a crear adolescentes, vamos a crear adultos que sean más conscientes de, de lo que son, ¿no? De lo que hay que hacer, de cómo podemos ayudar a la sociedad. El hecho de yo tener a tantas personas a mi alrededor, a mis primos, a mis hermanos, eso a veces dice, has nacido en un grupo de hombres, ok, voy a ser un hombrecito más. No, yo me siento mucho más valorada. Me siento la princesa, la reina de mi familia. ¿Por qué? Porque mis tíos y mis papás han creado hombres de valores, hombres que se han criado de esta forma también de poder respetarnos entre nosotros. Y eh, eso, como les digo, si nosotros nos creamos sociedades, si nosotros creamos ambientes donde no solamente fortalecemos la autoestima de la mujer, sino también fortalecemos la empatía, fortalecemos el valor, fortalecemos la mirada que tienen también las otras personas hacia cómo es una mujer, qué es una mujer, cómo tenemos que tratar a una mujer y cómo podemos ayudarla a salir adelante, creo que vamos a crear una sociedad mucho más hermosa. El futuro lo tenemos que manejar ahora, como dice, tanto lo que es político, lo que es de derecho. Si nosotros también somos más conscientes de lo que las decisiones que vamos a tomar a futuro, creo que vamos a crear un mundo más hermoso. Y ahí es donde va todo, ¿no? Las decisiones que nosotros vayamos a tomar ahora tienen repercusión mañana, pasado mañana y de acá a 20 años. Entonces, si nosotros somos conscientes de la salud mental y de los grupos de apoyo que vamos a ir creando, el amor de todos y ser esa red de apoyo principal en las mujeres que queremos salir adelante, las mujeres que sufren de violencia, vamos a hacer una mejor sociedad. Por eso, seamos esa red de apoyo que otras mujeres necesitan, no solamente en el ambiente de voluntad. Gracias, Carla, por tan bonita reflexión. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta para ustedes, Cres, y es, desde su profesión, ¿qué pequeños cambios creen que puedan generar un gran impacto en nuestra sociedad? Podemos empezar con Stephanie. Estimada Marisol, no sé si solo soy yo, pero se me cortó un poco en la pregunta, no sé si podrías volverla a repetir. Sí, por supuesto. La pregunta es esta. Desde su profesión, ¿qué pequeño cambio creen que puede generar un gran impacto dentro de la sociedad? Perfecto. Creo que, y lo dijeron también en las participaciones, mientras las personas accedamos a más conocimiento, pues de cierta forma eh, sabemos bajo presiones, sabemos también saber qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, sabemos quién actúa bien, quién actúa mal, ¿no? Sabemos también decir tal autoridad realmente está haciendo bien las cosas o tal autoridad pues no lo está haciendo tan bien. Y creo que por eso parte de la profesión, porque la ciencia política es demasiado amplia realmente, una ramita de eso es el tema de la comunicación política, ¿no? Si es que desde mi profesión, por ejemplo, se trata de informar a la población sobre lo que está aconteciendo en nuestro país, sobre lo que se está haciendo en pro de las mujeres o en contra de nosotras, y la población logra entender esto de manera sencilla, ¿no? De manera fácil, de manera amigable, de manera que realmente pueda cuantificar lo que está sucediendo en el día a día, pues va a generar una corriente de opinión, ¿no? Y cuando alguien genera una corriente de opinión de manera individual y luego se va agrupando con otras tantas personas, pues puede ser que un problema se posicione en la agenda pública, ¿no? Y realmente se logre que luego los tomadores de decisiones tomen ese problema y digan, ah, no, realmente, por ejemplo, las mujeres necesitan atención en salud mental, realmente las mujeres necesitan una demanda, regule su participación política, realmente las niñas necesitan, no sé, tener consejos consultivos que realmente sean efectivos y demás. Entonces, creo que desde mi profesión, pues ahí el reto que también me lo he puesto de manera particular es ese, ¿no? Es hacer que la población entienda de manera digerible, de manera fácil, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, lo que está aconteciendo en la política. Y a veces yo sé que estamos ya cansados y muchas veces desconfiamos demasiado de nuestros políticos y de la política a veces en sí misma, desconfiamos del sistema democrático, desconfiamos de las instituciones, pero es que por ahí personas como yo u otros tantos colegas que tengo en el medio también pueden hacer de que la población o de que las mujeres
a ese tipo de información y puedan realmente generar una corriente de opinión, pues yo habré estado mucho más tranquila también de haber hecho algo, siquiera por todas nosotras. Y en segundo lugar, pues evidentemente es estudiar a las propias instituciones y estudiar a las propias autoridades y realmente pues evaluarles, ¿no? Evaluarles de manera siempre constante, porque creo que solamente una sociedad que está ahí pendiente de lo que sucede en los altos estratos del poder, pues también puede generar cambios y puede hacer que sus derechos se respeten, sobre todo. Entonces, me iría por ese lado y también quedo atenta a las respuestas de las otras dos participantes. Listo, muchas gracias, Stephanie. Me gustaría saber qué opina Xiomara. Gracias, gracias Marisol. Bueno, yo justo me quedaba pensando en lo que estaba comentando Stephanie. ¿Se me escucha? Sí, Sí, ¿verdad? Em, Gracias. Sí, justo me quedaba pensando en lo que comentaba Stephanie sobre esa ayuda también, ¿no? Entre construir socialmente, ¿no? Bueno, derechos ganados tenemos, ¿no? Em, Sin embargo, si a mí me consultas el cambio significativo, cuando yo hablaba de solidaridad, debería ser así, pero a veces no lo es. A veces la misma mujer es su propia enemiga, la misma mujer no quiere que brilles. La misma mujer dice, si ve a alguien bonita, dice, ella no lo es o no va a serlo. Y eso lo veo y lo gozo justo ahora también en mi edad, en mi época adulta, ¿no? Y eso no debería existir. Entre mujeres, yo creo que un cambio significativo sería que entre nosotras aprendemos a rescatar nuestra belleza, a valorar nuestra inteligencia, a que si una está adelante, jale a la otra que está atrás. Si una puede, o sabe o estudió, a enseñar a otras a que lo hagan. Si una está tomando decisiones, pues no opacar, nadie está compitiendo, no es una competencia. En realidad es que todas lo logremos, es que todas brillemos. Y eso justamente a veces es un gran problema que hay en nuestra sociedad en diferente ámbito y justamente lo vemos reflejado en diferentes momentos y diferentes situaciones. Cuando en nuestras manos está poder ayudarnos y trabajar juntas para avanzar, a veces lo hacemos todo un poco más complicado. Un cambio significativo sería, pues justamente lograr a tener la autoestima suficiente para entre nosotras querernos bonito, entre nosotras valorarnos y entre nosotras apoyarnos, ¿no? Es de género a género, es de mujer a mujer. Justamente esa fortaleza es la que necesitamos para seguir construyendo socialmente, ¿no? Y a consecuencia de ello, pues lograr poner en agenda otros temas tan importantes y poco a poco ir consiguiendo estos procesos. Las mujeres que lucharon para reivindicar sus derechos hace muchos años lo hicieron juntas y unidas. Entonces ahora, en este 2026, yo pienso que ese es el gran ejemplo que tenemos y que está en la historia. No podemos entre nosotras estar desunidas y debemos de comenzar ahí para realizar un cambio significativo y que de hecho se va a notar de generación en generación. Cada generación tiene una responsabilidad en la historia, cada persona que está justamente aportando en el lugar en donde esté, sea yo estudiante de derecho, sea yo politóloga, sea psicóloga, sea abogada, sea litigante, sea funcionaria, sea gobernadora, sea regidora, sea consejera, sea una ciudadana más. Yo considero que sería un cambio significativo si es que logramos justamente poner en práctica lo enseñado, lo que nos enseñaron estas mujeres del pasado, que lograron justamente salir y unirse en primer lugar y luego salir juntas a luchar por sus derechos, ¿no? Sería un cambio muy significativo en nuestra sociedad que caminemos juntas y de la mano y que no veamos todo esto una competencia, ¿no? Sino que juntas nos tomemos de la mano y ayudemos a otras que nos necesitan. Algunas ya son fuertes, pero otras aún no lo son y necesitan de nuestra ayuda y necesitan de nuestras buenas decisiones para poder salir adelante.
Los proyectos nacen justamente de esas ideas que profesionalmente, en mi caso, trato de poder implementar desde el espacio donde estoy, ¿no? Y sé que ustedes, jovencitas, también estimadas activistas de campaña, que vienen también promoviendo, lo están haciendo, ¿no? Entonces necesitamos más justamente activistas, más politólogas, más psicólogas, más profesionales que justamente sumen su tiempo para seguir aportando a que otras mujeres crezcan y salgan adelante. Presentes, creo que vamos a ser más conscientes de lo que puede pasar en un futuro. Basándonos netamente en la familia, ¿no? Yo me voy por este lado, que es una de las redes de apoyo más esencial en la vida de un niño, de un adolescente, hasta de un adulto. Si nosotros como familia creamos un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente de empatía, de respeto, que es lo principal, vamos a crear en un futuro, como les digo anteriormente, a niños con un corazón gigante, niños que van a tener todos los valores presentes, que van a tener la fuerza y el respeto principalmente hacia no solamente a las mujeres, sino también hacia sus compañeros, ¿no? También en los hombres, nos basamos en esto. Si nosotros creamos o nosotros educamos una sociedad como adultos, ahora una sociedad que en un futuro pueda ser mucho más consciente de las decisiones que tomamos o que una simple palabra pueda mover todo un mundo, creo de que también vamos a crear una sociedad más bonita. Sí, muchas veces los adultos también somos, viéndonos por este lado de los adultos, somos muy cerrados en nuestro pensamiento de yo soy así y así soy y así seré y así me voy a quedar. No, no, esa frase de que árbol que nace torcido jamás otro lo endereza es una de las frases, se podría decir, más tontas que podemos escuchar. ¿Por qué? Porque el cambio viene en nosotros. Si nosotros tomamos la decisión de cambiar, si nosotros tomamos la decisión de amar y de respetar, es simplemente un cambio significativo, no solamente para mí, sino para quien tenga a mi alrededor. Seamos más conscientes de que el respeto y el amor son las principales herramientas que nosotros podamos llegar a trabajar y enseñarle a nuestros niños. Enseñarle a que una palabra duele, un golpe duele el doble, que hay que respetar, que hay que amar. Y como mujeres, ¿no? También trabajar bastante el hecho de nuestro amor propio y del amor hacia el prójimo, el amor hacia otras personas que nosotros podamos llegar a conocer en nuestra vida. O bueno, actualmente en el trabajo donde yo estoy como psicóloga del centro, hay algo muy hermoso que yo he escuchado del mismo director, que es un señor que tiene muchos años trabajando. Somos un grupo de puras mujeres, hay 5 o 6 hombres. Y siempre nos ha enfatizado el hecho de, puedes venir llorando, no importa, puedes haber tenido un día muy triste en tu casa, puedes haber tenido un problema muy grande en tu casa, pero acá todos somos un equipo, somos una familia, que si alguien viene un poco triste, si alguien viene un poco bajoneado o alguien tiene un problema muy grande, estamos todos para apoyarnos. Y eso también hay que nosotros fortalecer como sociedad. A veces también vemos a una persona llorar en la calle, en una esquina. A veces inconscientemente pasamos de frente y no nos damos cuenta que realmente podemos evitar algo que ha podido pasar. Podemos evitar una mala decisión. Entonces, esta empatía hacia el prójimo o hacia otras personas que tenemos a nuestro alrededor va a hacer que como sociedad mejoremos. Y un impacto significativo como psicóloga que soy, siempre una meta mía es cuidar el corazón de los niños. Yo trabajo con niños, amo trabajar con niños y que nosotros cuidemos el corazón de nuestros hijos, cuidemos el corazón de nuestros sobrinos, de nuestros amiguitos, va a hacerle que como sociedad ellos en un futuro sean adultos con un corazón más grande, adultos más conscientes, adultos que sepan tomar decisiones, adultos que sepan amar, adultos que sepan respetar. Y como se dice, la etiqueta de porque soy hombre, soy más fuerte, soy más cruel o soy más duro, no. No creemos eso en nuestros niños. Nuestros niños pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer lo que ellos quieran, pero simplemente hacerles sentir que las emociones son válidas, ¿no? Y bueno, ese es el punto principal que como psicóloga yo me estoy planteando, ¿no? Amar, cuidar y respetar a nuestros niños, que es lo principal. Es el futuro de nuestra sociedad también. Listo, muchas gracias Carla. Y ya vamos entrando en la recta final de este episodio.
Me gustaría que puedan decirme con qué palabra ustedes se quedan de este espacio y también si podrían compartir sus redes sociales para que acá los chicos los puedan seguir y contactarse con ustedes. Empezamos con Stephanie. Uy, está con el micro apagado. Voy a ser concisa. Una palabra con la que me quedo es red de soporte. Listo, muchas gracias. Xiomara, Una palabra con la que yo me quedo es solidaridad. muchas gracias. Y Carla, Sí, yo también con la palabra que me quedo el día de hoy es con solidaridad. solidaridad. Perfecto. Bueno, hoy hemos escuchado perspectivas muy valiosas desde distintas disciplinas que nos recuerdan más que todo que el desarrollo de un país no depende de un solo campo, sino en un trabajo en conjunto de muchas personas comprometidas con la sociedad. Agradecemos profundamente a nuestras invitadas por compartir sus experiencias, reflexiones, aprendizajes en este episodio especial por el Día Internacional de la Mujer. Y a todos quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en esta conversación. Trees aren't green, the ocean is gray, sky is a vague